La ataron y la dejaron a su suerte, hasta que un cowboy errante la encontró y se enamoró. «¡Suéltame, maldito traidor!», gritó Valentina, jalando con fuerza las cuerdas que la ataban al poste de la cerca. El sol implacable caía sobre ella, haciendo que gotas de sudor resbalaran por su frente. Joaquín Soto se alejaba hacia su camioneta roja, una sonrisa torcida dibujándose en su rostro moreno. Sus botas levantaban polvo mientras caminaba con tranquilidad, como si no hubiera dejado a una mujer atada bajo el sol abrasador. Doctora Reyes debió quedarse revisando perros y gatos en su clínica, en vez de meter sus narices donde no la llamaron, dijo Joaquín, ajustándose el sombrero. Para cuando alguien la encuentre, si es que la encuentra alguien, ya habré movido todo el ganado, y su reputación estará por los suelos. La gente sabrá que fuiste tú. Valentina luchaba contra las cuerdas que se clavaban en sus muñecas. No puedes robar 150 cabezas de ganado sin que nadie se dé cuenta. Joaquín soltó una carcajada antes de subir a su camioneta. ¿Y quién va a creerle a una veterinaria que roba medicamentos para venderlos en el mercado negro? Tengo testigos, doctora. Para mañana, todo Piedras Secas sabrá que usted es una delincuente. La camioneta arrancó, dejando una nube de polvo y a Valentina sola, atada al poste de madera en medio de la nada. El viento soplaba sobre los pastizales secos, como burlándose de su situación. Llevaba 3 horas gritando sin que nadie respondiera. Su garganta ardía de sed y las cuerdas habían dejado marcas rojas en sus muñecas. Todo había comenzado esa mañana, cuando Joaquín la llamó con urgencia para atender unas vacas supuestamente enfermas. Valentina, siempre dedicada a los animales, no dudó en acudir, a pesar de que algo en la voz de Joaquín no le daba confianza. Al llegar a los corrales alejados, descubrió ganado con marcas alteradas y documentos falsificados. Había tropezado con una operación de robo de ganado. El sol comenzaba a bajar cuando escuchó el motor de un vehículo acercándose. ¿Sería Joaquín regresando para terminar lo que empezó? Entrecerró los ojos para ver mejor entre el polvo del camino. Una vieja camioneta azul se acercaba lentamente. La camioneta se detuvo y un hombre alto con camisa a cuadros bajó, seguido por un perro border collie. El desconocido miró alrededor con cautela antes de acercarse a ella. «¡Ayúdame!», suplicó Valentina con voz ronca. El hombre corrió hacia ella sacando una navaja de su bolsillo. Valentina sintió un escalofrío de miedo. ¿Y si este hombre era peor que Joaquín? «Tranquila», dijo él con voz suave mostrándole la navaja. «Voy a cortar las cuerdas». El perro negro y blanco olfateaba alrededor mientras el hombre cortaba las ataduras con cuidado. Cuando la última cuerda cedió, Valentina se desplomó, sus piernas entumecidas incapaces de sostenerla. El desconocido la atrapó antes de que cayera al suelo. «Me llamo Diego Montero», dijo, sosteniendo a Valentina. «¿Qué pasó aquí?» «Agua». «Por favor», murmuró ella. Diego la llevó rápidamente a su camioneta y le ofreció una botella de agua. Valentina bebió desesperadamente. «Gracias», dijo finalmente, recuperando el aliento. «Soy la doctora Valentina Reyes, veterinaria de Piedras Secas. Me tendieron una trampa». Mientras Valentina le explicaba lo sucedido, Diego miraba constantemente hacia el camino. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Desde la mañana. Ese desgraciado de Joaquín Soto me dejó aquí para que muriera de sed». Diego frunció el ceño al escuchar el nombre. «Joaquín Soto, el sobrino de don Federico Álvarez». Valentina asintió sorprendida. «¿Lo conoces?» «Conozco a todos los rancheros de la zona. He trabajado en casi todas las propiedades en los últimos años», respondió Diego, ayudándola a subir a la camioneta. «Hay que llevarte a un hospital». «No puedo ir al pueblo», dijo Valentina, alarmada. «Si lo que dijo Joaquín es cierto, ya habrá puesto a todos en mi contra, incluso a la policía». «Entonces, ¿a dónde vamos?» Antes de que Valentina pudiera responder, Diego se tensó. «Viene una camioneta roja», dijo encendiendo el motor. «¿Es él?» El miedo se reflejó en los ojos de Valentina. «Sí, tenemos que irnos. ¡Ya!». Diego pisó el acelerador y la camioneta salió disparada por un camino lateral, levantando nubes de polvo. «Conozco estos caminos como la palma de mi mano», aseguró Diego girando bruscamente hacia una vereda apenas visible. «Los he recorrido toda mi vida».
Valentina se aferró al asiento mientras la camioneta avanzaba por el terreno accidentado. ¿Hacia dónde vamos? Lejos de ese desgraciado, respondió Diego concentrado en el camino. Hay un rancho abandonado más adelante donde podemos escondernos. Mientras avanzaban por la vereda cada vez más estrecha, el paisaje comenzó a cambiar. Los pastizales secos dieron paso a vegetación más verde, hasta que llegaron a un pequeño valle escondido entre colinas. «No puede ser», murmuró Valentina reconociendo el lugar. «Este es el rancho de mi abuela». Diego la miró sorprendido. «¿Tu abuela es doña Carmen?» Ahora fue Valentina quien se mostró asombrada. «¿Conoces a mi abuela?» Diego disminuyó la velocidad al acercarse a una vieja casa de adobe con techo de tejas rojas. «Doña Carmen me salvó la vida cuando era niño. Una víbora de cascabel me mordió mientras mis padres trabajaban en los campos cercanos», explicó Diego señalando una cicatriz en su tobillo. «Ella usó sus hierbas y conocimientos para sacarme el veneno». La puerta de la casa se abrió lentamente y una mujer mayor con una trenza gris apareció en el portal, como si hubiera estado esperándolos. «Valentina», dijo la anciana con voz serena, «sabía que algún día encontrarías el camino a Valle Escondido». Valentina miró a su abuela, a quien no había visto en años, y luego a Diego, el vaquero errante que le había salvado la vida. «Abuela», murmuró Valentina, «¿cómo supiste que vendríamos?» Doña Carmen sonrió enigmáticamente. «El destino tiene patrones, niña. Ustedes dos han estado girando uno alrededor del otro durante años sin saberlo». La casa de adobe de doña Carmen olía a hierbas secas y café recién hecho. La anciana los condujo hasta la cocina, donde les sirvió té de hierbas en tazas de barro. «Tienes las muñecas lastimadas», dijo doña Carmen examinando las marcas rojas en los brazos de Valentina. «Traeré algo para curarte». Mientras la anciana buscaba en sus frascos de remedios, Valentina observaba la casa que apenas recordaba de su niñez. Las paredes encaladas, las vigas de madera en el techo, los muebles rústicos pero cuidados. Todo parecía detenido en el tiempo. «¿Por qué nunca me dijiste que conocías a mi abuela?», preguntó Valentina a Diego, que acariciaba a Lobo sentado junto a la ventana. «No sabía que era tu abuela», respondió él, encogiéndose de hombros. «Doña Carmen es conocida en toda la región, pero pocos saben dónde vive exactamente. Este valle está escondido de los ojos curiosos». Doña Carmen regresó con un cuenco lleno de una pasta verdosa y olorosa. «Esto aliviará el dolor y evitará que se infecten las heridas», dijo, aplicando con delicadeza la mezcla en las muñecas de Valentina. «Ahora, cuéntame qué pasó». Valentina relató todo mientras su abuela la curaba. La llamada de Joaquín sobre vacas enfermas, su descubrimiento del ganado robado, cómo la habían atado al poste y abandonado. «Siempre supe que ese muchacho era una mala semilla», murmuró doña Carmen. «Igual que su tío». «¿Don Federico?», preguntó Diego. «Es el dueño de más de la mitad de las tierras por aquí, y ha hecho lo que sea necesario para conseguirlas», respondió la anciana con amargura. El teléfono celular de Valentina sonó, interrumpiendo la conversación. Era María Luisa, su asistente en la clínica veterinaria. «Vale, ¿dónde estás? La policía vino a buscarte». La voz de María Luisa sonaba angustiada. «¿Qué les dijiste?», preguntó Valentina tensándose. «Que saliste a atender una emergencia y no habías regresado. Pero, vale, están diciendo cosas horribles. Que robaste medicamentos, que los vendes ilegalmente. Es Joaquín Soto. Él está detrás de todo esto». Valentina apretó el teléfono. «María Luisa, escúchame bien, no estoy robando nada. Descubrí que Joaquín está robando ganado y falsificando marcas. Me tendió una trampa. Dios mío, ¿y qué vas a hacer?» «Todavía no lo sé. Estoy a salvo, es lo único que puedo decirte ahora. Por favor, no le digas a nadie dónde estoy, ni siquiera a la policía». Después de colgar, Valentina se dejó caer en una silla, agobiada. «Me han destruido», murmuró. «Mi reputación, mi trabajo, todo». Diego, que había permanecido en silencio, se acercó y se sentó frente a ella. «Te ayudaré a limpiar tu nombre», dijo con firmeza. «Conozco estas tierras mejor que Joaquín. Sé cómo rastrear el ganado robado». Valentina lo miró sorprendida. «¿Por qué harías eso? Apenas me conoces». «Porque es lo correcto»,
respondió simplemente. «Y porque le debo mucho a tu abuela». Doña Carmen sonrió mientras servía más té. El destino los ha juntado por una razón. Los días siguientes establecieron una rutina. Diego salía temprano a explorar los alrededores, buscando evidencia del ganado robado. Valentina ayudaba a su abuela a restaurar el abandonado huerto y los corrales vacíos. Las habilidades veterinarias de Valentina y la experiencia de Diego con el ganado resultaron ser una combinación perfecta para revivir el rancho. Por las noches, sentados en el portal bajo las estrellas, compartían historias. Diego le contó cómo perdió a sus padres en una inundación repentina cuando tenía 15 años, y cómo desde entonces había vagado de rancho en rancho, nunca quedándose demasiado tiempo en ningún lugar. «Siempre sentí que debía seguir moviéndome», explicó una noche mientras el fuego de la chimenea proyectaba sombras en la pared, como si lo que buscaba estuviera en el siguiente pueblo, en el siguiente trabajo. «¿Y qué buscabas?», preguntó Valentina. Diego contempló las llamas un momento antes de responder. «No lo sé. Tal vez un lugar donde sintiera que pertenezco». Valentina le habló de su infancia en Piedras Secas, de su amor por los animales desde pequeña, de sus estudios de veterinaria en la ciudad y su regreso al pueblo para abrir su clínica. «Mi madre murió hace 5 años», dijo con tristeza. «Nunca me habló mucho de mi abuela. Sabía que existía, pero no dónde encontrarla. Tu madre y yo nos distanciamos cuando ella se casó», explicó doña Carmen, que tejía sentada junto a ellos. «Su padre no aprobaba mis métodos tradicionales de curación. Decía que eran supersticiones». Una semana después de su llegada, mientras cenaban, Lobo comenzó a ladrar furiosamente mirando hacia el camino. Diego se levantó de inmediato y apagó las luces. «Viene un vehículo», dijo mirando por la ventana, «y conozco ese sonido de motor. Es la camioneta de Joaquín». Los tres observaron con tensión cómo los faros iluminaban brevemente el valle antes de seguir de largo por el camino principal. «Nos están buscando», murmuró Valentina. «Si siguen así, tarde o temprano encontrarán este lugar. Tenemos que actuar más rápido», decidió Diego. «Mañana iré a hablar con un viejo amigo que trabaja en el rancho grande. Tal vez él sepa algo que nos pueda ayudar». Esa noche, Valentina no podía dormir. Salió al portal y encontró a Diego sentado en los escalones, mirando las estrellas. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó sentándose a su lado. «Estaba pensando en lo extraño que es todo esto», respondió él. «Hace una semana era solo un vaquero sin rumbo, y ahora estás metido en un lío que no es tuyo», completó Valentina. «Todavía puedes irte, Diego, nadie te culparía». Diego la miró a los ojos. «No voy a dejarte sola en esto». Algo cambió entre ellos en ese momento. Un silencio cómodo se instaló mientras contemplaban el cielo estrellado, sus hombros casi tocándose. «¿Sabes?», dijo finalmente Valentina. «Mi madre solía contarme un cuento para dormir sobre un valle mágico escondido entre montañas, donde había agua en abundancia, incluso en las peores sequías. ¿Crees que hablaba de este lugar? Tal vez, aunque el agua no es tan abundante aquí». Valentina sonrió. «Pero hay algo especial en Valle Escondido, ¿no crees?». Diego asintió mirando alrededor. «Es como si el tiempo pasara diferente aquí». Un aullido lejano rompió la quietud de la noche. Lobo se incorporó, alerta. «Solo es un coyote», dijo Diego, acariciando a su perro para calmarlo. «Pero nos recuerda que debemos ser cuidadosos. Mañana tenemos mucho que hacer». Cuando regresaron al interior de la casa, no notaron la camioneta que se detenía silenciosamente en lo alto de una colina distante, ni la figura que los observaba con binoculares desde la oscuridad. El amanecer apenas comenzaba a asomarse cuando Diego ya estaba listo para partir. Se ajustó el sombrero y revisó su navaja antes de guardarla en la bolsa de su camisa. «Volveré antes del anochecer», le dijo a Valentina, que le entregaba una cantimplora con agua. «Si no regreso para entonces...». «Vas a regresar», lo interrumpió ella con firmeza. «Ten cuidado». Diego asintió y silbó a Lobo para que subiera a la camioneta. Mientras el motor arrancaba, Valentina sintió una extraña opresión en el pecho. En solo una semana, ese vaquero errante se había convertido en su única esperanza. «Tu Diego es un buen hombre», comentó doña Carmen,
apareciendo a su lado mientras la camioneta se alejaba. «No es mi Diego», protestó Valentina, aunque sus mejillas se sonrojaron ligeramente. La anciana sonrió. «El corazón ve lo que los ojos no pueden, mi niña». Mientras tanto, Diego conducía hacia Rancho Grande, la propiedad más extensa de la región. No había visitado el lugar en casi 3 años, pero sabía que su viejo amigo Mateo Ochoa seguía trabajando allí como capataz. El rancho era imponente, enormes extensiones de pastos, modernos corrales y una casa principal que más parecía mansión. Diego estacionó junto a los establos y preguntó por Mateo. «¡Diego Montero!», exclamó Mateo al verlo, dándole un fuerte abrazo. «El viento te trajo de vuelta. Pensé que andarías por Sonora a estas alturas». «Los caminos siempre me traen de regreso, compadre», respondió Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Necesito hablar contigo, en privado. En nos...». Mateo notó su seriedad y lo llevó hasta un cobertizo alejado. «¿Qué pasa, Diego? Te ves preocupado». «Es sobre Joaquín Soto y ganado robado». La expresión de Mateo cambió inmediatamente. «Ten cuidado con lo que dices, Diego. Joaquín es el sobrino de don Federico. Y es un ladrón que ha puesto en peligro a una mujer inocente», replicó Diego con dureza. «¿Sabías que está robando ganado y falsificando marcas?». Mateo miró nerviosamente alrededor antes de hablar en voz baja. «Se rumorean cosas, pero nadie se atreve a hablar. Don Federico tiene demasiado poder en la región. Es dueño de medio Piedras Secas, tiene al alcalde en el bolsillo y al jefe de policía comiendo de su mano. ¿Y tú? ¿Hasta dónde estás metido en esto?». Mateo pareció ofendido. «Sabes que no me mancharía con algo así, Diego. Pero trabajo aquí, tengo familia que mantener. No puedo simplemente acusar al sobrino del patrón». Diego asintió, comprendiendo la difícil posición de su amigo. «No te pido que te arriesgues, solo información». Después de un momento de duda, Mateo cedió. «Joaquín maneja una bodega a las afueras del pueblo, supuestamente para guardar equipos y medicamentos veterinarios, pero casi nadie va allí. Y últimamente ha estado cruzando ganado hacia Estados Unidos con demasiada frecuencia. ¿Sabes dónde está ese lugar? En el Camino Viejo, pasando el Arroyo Seco». Mateo lo miró con preocupación. «¿Qué piensas hacer, Diego?». «Lo necesario», respondió, estrechando la mano de su amigo. «Gracias, Mateo, ten cuidado». Mientras Diego regresaba a su camioneta, una voz lo detuvo. «Montero, qué sorpresa verte por aquí». Diego se giró lentamente. Joaquín Soto caminaba hacia él con una sonrisa falsa. «¿Soto?», saludó Diego secamente. «Solo visitaba a un viejo amigo». «¿Buscando trabajo?», preguntó Joaquín con una mirada despectiva. «Siempre hay lugar para un vaquero que sepa mantener la boca cerrada». La insinuación era clara. Diego mantuvo la calma, aunque por dentro hervía de rabia. «Prefiero trabajar para gente honrada. Si conoces a alguno, avísame». La sonrisa de Joaquín desapareció. «Ten cuidado, Montero. Esta región no es lugar para héroes». «Ni para ladrones», respondió Diego antes de subir a su camioneta y alejarse. Ya era media tarde cuando Diego encontró la bodega que Mateo había mencionado. Estacionó a distancia y con los binoculares observó el lugar. Era un edificio gris, aparentemente abandonado, con una cerca de alambre oxidada, pero el candado en la puerta era nuevo y reluciente. Después de asegurarse de que no había nadie, Diego se acercó sigilosamente con Lobo. El perro olfateó alrededor, alertándolo de cualquier presencia humana. Diego encontró una ventana pequeña en la parte trasera y logró mirar al interior. Lo que vio confirmó sus sospechas. Documentos falsificados, marcas de hierro modificadas y medicamentos veterinarios robados. Tomó fotografías con su celular como evidencia. Cuando regresó a Valle Escondido, el cielo se había oscurecido y gruesas nubes anunciaban tormenta. Valentina lo esperaba ansiosa en el portal. «Diego, estaba preocupada», exclamó corriendo hacia él. «Tenías razón sobre todo», dijo Diego mostrándole las fotografías en su celular. «Joaquín tiene una operación completa de robo de ganado y parece que su tío lo protege». Un relámpago iluminó el cielo, seguido por un trueno ensordecedor. Segundos después, la lluvia comenzaba a caer con fuerza. «Rápido, tenemos que revisar la cerca sur»,
gritó Valentina agarrando dos impermeables. Si el arroyo se desborda, inundará el valle. Corrieron bajo la lluvia hasta la parte más baja del valle, donde un pequeño arroyo normalmente seco comenzaba a llenarse de agua turbulenta. La vieja cerca de madera que protegía la entrada del valle amenazaba con ceder ante la fuerza del agua. «¡Hay que reforzarla!», gritó Diego por encima del ruido de la tormenta. Trabajaron juntos bajo la lluvia torrencial, colocando piedras y troncos para desviar el agua y reforzar la cerca. Sus manos se rozaban mientras luchaban contra los elementos, empapados hasta los huesos. Cuando la cerca estuvo segura, buscaron refugio en una pequeña cabaña de pastor abandonada. Diego encendió una lámpara de queroseno que encontró mientras Valentina trataba de secarse el pelo con un pañuelo. «Estás temblando», observó Diego quitándose la camisa empapada para exprimirla. Valentina trató de no mirar su torso desnudo, marcado por cicatrices de años de trabajo duro. «La tormenta nos tomó por sorpresa», dijo frotándose los brazos. «Gracias por ayudarme». «Somos un buen equipo», respondió Diego con una sonrisa, acercándose para sentarse junto a ella en el pequeño banco de madera. «Nunca había conocido a alguien como tú, Valentina. Alguien tan decidida a hacer lo correcto, sin importar el costo. Y yo nunca había conocido a nadie dispuesto a arriesgarlo todo por una desconocida», respondió ella, mirándolo a los ojos. Diego apartó suavemente un mechón de pelo mojado del rostro de Valentina. «Ya no eres una desconocida para mí». La distancia entre ellos desapareció lentamente, hasta que sus labios se encontraron en un beso que sabía a lluvia y posibilidades. Las manos de Diego acunaron el rostro de Valentina con una ternura que contrastaba con su apariencia ruda. Cuando finalmente se separaron, ambos sonrieron con timidez, como adolescentes que descubren el primer amor. «La tormenta está amainando», murmuró Diego, aunque ninguno hizo ademán de moverse. El regreso a la casa fue silencioso pero cómplice, con miradas robadas y manos que se rozaban accidentalmente. Al acercarse, notaron que no estaban solos. Una lujosa camioneta negra estaba estacionada frente a la casa de doña Carmen. Diego instintivamente se puso delante de Valentina en actitud protectora. «Es de don Federico», susurró, reconociendo el vehículo. Entraron cautelosamente. En la sala encontraron una escena insólita. Doña Carmen de pie, enfrentando a un hombre mayor y elegante que sostenía un sombrero entre sus manos. Su rostro mostraba una mezcla de emociones difíciles de descifrar. «Valentina», dijo doña Carmen al verlos entrar, «te presento a don Federico Álvarez». El hombre se giró hacia ellos y Valentina sintió un escalofrío al reconocer en sus ojos algo familiar. «Tu abuelo», añadió doña Carmen con voz tensa. Antes de que Valentina pudiera asimilar la noticia, la puerta se abrió violentamente. Joaquín Soto entró, con una pistola en la mano y el rostro contorsionado de rabia. «Sabía que los encontraría aquí», gritó, apuntando alternativamente a Diego y Valentina. «Tú», señaló a Valentina, «has arruinado todo con tu entrometida nariz de veterinaria». «Joaquín, ¿qué demonios haces?», exclamó don Federico atónito ante la escena. «Lo siento, tío, pero no puedo permitir que arruinen lo que he construido». Todo sucedió en segundos. Joaquín apuntó directamente a Valentina, Diego se lanzó hacia ella para protegerla, y el disparo resonó en la pequeña sala. Diego cayó al suelo sangrando por el hombro, mientras Joaquín aprovechaba la confusión para escapar. «Diego», gritó Valentina, arrodillándose junto a él. «No, por favor, no». La sangre manchaba la camisa de Diego mientras Valentina aplicaba presión sobre la herida. Sus manos temblaban, pero su entrenamiento médico tomó el control. «Necesito desinfectante, vendas y pinzas», ordenó Valentina con voz firme. «Ahora». Doña Carmen corrió a buscar su kit de curación mientras don Federico permanecía inmóvil, con el rostro pálido. «Mi sobrino», murmuró el anciano. «Nunca pensé que llegaría a esto». «Ayúdame a llevarlo a la habitación», le gritó Valentina sacándolo de su estupor. Entre los dos, cargaron a Diego hasta la cama de la habitación principal. Estaba consciente pero débil por la pérdida de sangre. «Tranquila, doctora», murmuró Diego con una sonrisa forzada. «He sobrevivido a peores». «No hables», le ordenó Valentina, cortando su camisa para examinar mejor la herida.
La bala atravesó limpiamente el hombro. Has tenido suerte. Doña Carmen llegó con una caja de madera llena de hierbas, vendas y frascos de diferentes tamaños. Don Federico, vaya a llamar a la policía, dijo Valentina sin apartar la mirada de Diego. El anciano negó con la cabeza. La policía local está bajo la influencia de Joaquín. Tengo mejores contactos en la capital. Haré algunas llamadas. Mientras don Federico salía para usar su teléfono, Valentina y doña Carmen trabajaron juntas para limpiar y tratar la herida de Diego, la veterinaria y la curandera, la ciencia moderna y la sabiduría tradicional, unidas para salvar a un hombre. «Vas a estar bien», susurró Valentina, aplicando un ungüento de hierbas que su abuela había preparado. «Te lo prometo». Diego alcanzó la mano de Valentina con la suya, débil pero determinado. «Lo sé. Confío en ti». Durante las horas siguientes, Valentina no se apartó de la cama de Diego. Le daba agua, comprobaba su temperatura y cambiaba los vendajes. Don Federico regresó con noticias. Había contactado a la policía estatal y a un juez amigo suyo en la capital. «Están buscando a Joaquín», informó, «pero conoce bien la región. Puede estar escondido en cualquier parte». Valentina miró al hombre que supuestamente era su abuelo, con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Por qué nunca supe de ti? ¿Por qué mi madre nunca te mencionó?» Don Federico suspiró pesadamente, sentándose en una silla junto a la ventana. «Porque yo no sabía que ella existía», respondió con voz cansada. «Tu abuela se fue hace muchos años, cuando la presioné para vender estas tierras. Nunca me dijo que estaba embarazada». Doña Carmen, que entraba con té caliente, lo miró con dureza. «¿Y qué esperabas? ¿Que te entregara a tu hija después de cómo me trataste? ¿Después de querer destruir el valle por dinero? Éramos jóvenes y tercos», admitió don Federico. «Yo estaba obsesionado con expandir el rancho, con construir un imperio, y no vi lo que realmente importaba». Los días pasaron lentamente mientras Diego se recuperaba. La fiebre le atacó la segunda noche, y Valentina permaneció a su lado, poniendo paños húmedos en su frente y susurrándole palabras de aliento. Cuando finalmente la fiebre cedió, Valentina cayó dormida en la silla junto a la cama, exhausta. Diego despertó encontrándola así. Con la cabeza apoyada en el borde de la cama, sus dedos todavía entrelazados con los suyos. Con su mano buena, acarició suavemente el cabello de Valentina, despertándola. «Buenos días, doctora», murmuró con una sonrisa débil. «Diego». Valentina se incorporó comprobando su temperatura con la mano. «La fiebre ha bajado. ¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera pateado un toro, pero viviré», respondió intentando sentarse. «Despacio», le advirtió ella, ayudándolo a acomodarse contra las almohadas. «La herida está sanando bien, pero necesitas descansar». Mientras Valentina cambiaba el vendaje, Diego observaba cada uno de sus movimientos con atención. «Nunca te di las gracias», dijo finalmente. «¿Por qué?» «Por salvarme la vida». Valentina negó con la cabeza. «Tú saltaste delante de una bala por mí. Creo que somos tú y yo quienes están en deuda». Fuera de la habitación, la relación entre doña Carmen y don Federico avanzaba lentamente desde la hostilidad hacia una tregua incómoda. El anciano ranchero pasaba horas sentado en el portal, contemplando el valle que una vez había querido destruir. «Es hermoso», admitió una tarde mientras doña Carmen se sentaba a su lado con su tejido. «Ahora entiendo por qué luchaste tanto por conservarlo». «Este valle guarda más secretos de los que imaginas, Federico», respondió ella enigmáticamente. «Siempre ha sido especial». Don Federico utilizaba sus influencias para limpiar el nombre de Valentina. Las acusaciones contra ella fueron retiradas cuando la policía estatal encontró pruebas del ganado robado en la bodega que Diego había fotografiado. Una semana después, cuando Diego ya podía caminar por la casa apoyado en Valentina, llegó María Luisa con noticias. «Vale, han visto a Joaquín», exclamó la joven asistente después de abrazar a su amiga. «Dicen que regresó al pueblo anoche». Diego, que escuchaba desde el portal, se tensó visiblemente. «¿Dónde exactamente?», preguntó. «Cerca de la gasolinera vieja, pero se fue antes de que llegara la policía estatal». María Luisa miró preocupada a Valentina. «Todo el pueblo sabe la verdad ahora. La gente está indignada con Joaquín por lo que te hizo».
Esa noche, mientras cenaban, Diego parecía pensativo. «Está planeando algo», dijo finalmente. «Joaquín no volvería al pueblo sin un motivo». «Tal vez solo está desesperado», sugirió don Federico. «Sus cuentas están congeladas, sus propiedades vigiladas, no tiene dónde ir». «Un animal acorralado es más peligroso», advirtió doña Carmen. Diego asintió mirando por la ventana hacia la oscuridad. «Vendrá aquí, estoy seguro». Valentina tomó su mano por encima de la mesa. «No puede hacernos más daño. Hay policías vigilando los caminos principales». «No los necesitará», respondió Diego. «Conoce otras rutas, igual que yo». Más tarde, mientras todos dormían, Diego salió silenciosamente al portal. Su hombro dolía menos, pero el médico que don Federico había traído de la capital le había advertido que tardaría meses en recuperar la movilidad completa. Se preguntó qué haría después. Por primera vez en su vida, la idea de seguir el camino, de buscar el siguiente trabajo en el siguiente pueblo, no le atraía. Miró hacia la ventana de la habitación de Valentina y sintió algo que nunca había experimentado, el deseo de quedarse. «No puedes dormir», dijo Valentina, apareciendo en la puerta con una manta sobre los hombros. «Demasiadas cosas en la cabeza», admitió él, haciéndole espacio en el escalón. Valentina se sentó a su lado compartiendo la manta. «¿Estás pensando en irte cuando todo esto termine?», preguntó tratando de sonar casual. Diego guardó silencio un momento antes de responder. «Toda mi vida he creído que la libertad significaba no estar atado a nada ni a nadie», dijo lentamente. «Pero tal vez la verdadera libertad es tener un lugar a alguien al que valga la pena regresar». Valentina apoyó su cabeza en el hombro bueno de Diego, y así permanecieron en silencio, bajo un cielo lleno de estrellas, mientras Lobo dormitaba a sus pies. El ladrido repentino de Lobo rompió la paz de la noche. El perro se levantó, con el pelo del lomo erizado mirando hacia la oscuridad. «Hay alguien ahí», susurró Diego poniéndose de pie. Antes de que pudieran reaccionar, el sonido inconfundible de un motor atravesó el silencio del valle. «Es él», dijo Valentina, aferrándose al brazo de Diego. «Ha venido». El ruido del motor se acercaba por el camino oculto que bordeaba el arroyo. Diego empujó suavemente a Valentina hacia la puerta. «Despierta a todos», ordenó en voz baja. «Yo vigilaré sus movimientos». Mientras Valentina corría al interior, Diego silbó a Lobo para que lo siguiera y se movió sigilosamente hacia un grupo de árboles que le daba mejor visión del camino. A pesar del dolor en su hombro, llevaba su navaja lista. Desde su posición, distinguió una camioneta que avanzaba con las luces apagadas. La reconoció inmediatamente. Era la de Joaquín. El vehículo se detuvo a unos 200 metros de la casa y una figura descendió cautelosamente. En la casa, todos estaban alerta. Don Federico había llamado a la policía estatal, pero tardarían al menos media hora en llegar. «No podemos esperar», dijo Valentina tomando una escopeta que su abuela guardaba detrás de la puerta. «Diego está ahí afuera, herido y solo». «Tiene a Lobo», respondió doña Carmen, preparando una bolsa con vendas y medicinas. «Ese perro vale por 3 hombres». Don Federico se acercó a la ventana preocupado. «Joaquín está desesperado. Y los hombres desesperados cometen locuras». Valentina miró a los 2 ancianos, que hasta hace poco eran completos desconocidos para ella, y sintió una extraña conexión. «Quédense aquí y esperen a la policía», dijo, cargando la escopeta. «Yo iré por Diego». Antes de que pudieran detenerla, Valentina salió por la puerta trasera, moviéndose entre las sombras como Diego le había enseñado durante sus días en el valle. Joaquín avanzaba sigilosamente hacia la casa con una lata de gasolina en una mano y un encendedor en la otra. Su intención era clara: quemar el rancho con todos adentro. Lo que no sabía era que Diego había previsto exactamente esta ruta de aproximación. Durante su convalecencia había memorizado cada árbol, cada roca, cada punto de ventaja alrededor de la casa. Conocía el valle mejor que Joaquín, que solo lo había visitado ocasionalmente. Cuando Joaquín pasó junto a un viejo roble, Diego silbó suavemente. Lobo emergió de las sombras del lado opuesto, gruñendo amenazadoramente. Joaquín se sobresaltó, derramando algo de gasolina sobre sus botas. «¿Quién anda ahí?», preguntó nerviosamente sacando una pistola.
El hombre al que disparaste, respondió Diego, saliendo de su escondite. ¿Vienes a terminar el trabajo? Joaquín apuntó su arma hacia Diego, pero Lobo gruñó más fuerte distrayéndolo. No quería llegar a esto, Montero, dijo Joaquín, moviendo la pistola entre Diego y el perro. Pero no me dejaron opción. Esa entrometida veterinaria lo arruinó todo. Tú lo arruinaste todo cuando decidiste convertirte en un ladrón, replicó Diego, moviéndose lentamente para mantener a Joaquín alejado de la casa. Y ahora va a terminar. Joaquín rió amargamente. ¿Crees que esto acaba aquí? Tengo contactos al otro lado de la frontera. Volveré y cuando lo haga... Un disparo al aire interrumpió sus amenazas. Valentina apareció a unos metros apuntándole con la escopeta. No vas a volver a ninguna parte, Joaquín, dijo con voz firme. Se acabó. La distracción le dio a Diego la oportunidad de acercarse, pero Joaquín reaccionó rápidamente. Lanzó la lata de gasolina hacia Valentina y corrió hacia la oscuridad. Diego y Lobo lo persiguieron mientras Valentina, recuperándose de la sorpresa, corría tras ellos. La persecución los llevó hacia el borde del valle, donde el terreno descendía abruptamente hacia un barranco rocoso. La luna iluminaba apenas lo suficiente para ver el peligroso camino. Joaquín, desesperado y sin conocer bien el terreno, no vio la piedra suelta. Resbaló y cayó, rodando varios metros hasta quedar tendido al borde del precipicio, gimiendo de dolor. Diego se detuvo, jadeando por el esfuerzo. Su hombro palpitaba dolorosamente bajo el vendaje. «¡Estás sangrando!», exclamó Valentina al alcanzarlo, señalando la mancha que crecía en su camisa. «Se ha abierto la herida». «Estoy bien», insistió Diego, aunque su palidez decía lo contrario. Pero él no. Ambos miraron hacia abajo, donde Joaquín se retorcía de dolor. «Su pierna está rota», observó Valentina con ojo clínico, «y posiblemente tiene lesiones internas». A pesar de todo lo que Joaquín les había hecho, el instinto de Valentina como veterinaria se impuso. «Tenemos que ayudarlo». Diego la miró sorprendido, pero asintió. «Lo sé». Descendieron cuidadosamente por la pendiente. Joaquín los miró con los ojos desorbitados por el dolor y el miedo. «¿Vienes a rematarme?», preguntó entre gemidos. «Venimos a salvarte, idiota», respondió Valentina examinando su pierna. «Aunque no lo merezcas». Mientras Valentina improvisaba una férula con ramas, Joaquín miró a Diego con incomprensión. «¿Por qué me ayudan?» «Yo les disparé. Intenté matarlos». Diego se arrodilló a su lado, ignorando el dolor de su propio hombro. «Porque así es ella», dijo simplemente, «y porque así no somos como tú». Joaquín cerró los ojos, el rostro contorsionado no solo por el dolor físico. «No lo entiendes», murmuró. «No se trata solo del ganado. Hay más, mucho más». «¿De qué hablas?», preguntó Valentina apretando las ligaduras de la férula. Joaquín emitió un gemido antes de responder. «Tu madre, antes de morir, te dejó algo», dijo con dificultad. «Un mapa. El mapa del sistema de aguas subterráneas que atraviesa toda la región». Valentina se quedó inmóvil, recordando de repente. «El cuento para dormir», murmuró. «El valle mágico con agua en abundancia incluso en las peores sequías». «No era un cuento», confirmó Joaquín. «Tu madre descubrió los manantiales subterráneos antes de morir. Quería que el agua beneficiara a todos los ranchos de la región, no solo a los poderosos. Por eso quería silenciarme», comprendió Valentina. «Mi tío te ordenó encontrar ese mapa». Joaquín negó débilmente. «Don Federico no sabe nada de esto. Fue idea mía. Si controlaba el agua durante la sequía, podría comprar todas las tierras a precio de ganga». El sonido de sirenas a lo lejos interrumpió la conversación. La policía estatal finalmente había llegado. «Se acabó, Joaquín», dijo Diego incorporándose con dificultad. «Ya no puedes hacer más daño». Mientras esperaban a los rescatistas, Valentina se acercó a Diego, que se había sentado en una roca, agotado. «¿Estás bien?», preguntó, examinando su hombro con preocupación. Diego asintió tomando su mano. «Lo estaré. Ahora lo estaré». Cuando los oficiales finalmente llegaron con equipo de rescate, encontraron a Valentina y Diego, sentados uno junto al otro bajo las estrellas, sus manos entrelazadas,
mientras vigilaban a Joaquín y Lobo, montaba guardia fielmente a sus pies. El alba despuntaba cuando regresaron a la casa. Don Federico y doña Carmen los esperaban ansiosos en el portal. «Gracias a Dios que están a salvo», exclamó doña Carmen abrazando a su nieta. Diego, apoyado en Valentina por el cansancio y la pérdida de sangre, miró a don Federico con seriedad. Su sobrino confesó todo. No solo el robo de ganado, sino sus planes para controlar el agua de la región. Don Federico pareció envejecer 10 años en un instante. «Nunca imaginé que llegaría tan lejos», murmuró. «Lo siento, Carmen, Valentina. Parece que mi familia solo les ha traído dolor». Valentina, exhausta pero decidida, negó con la cabeza. «No todo está perdido», dijo. «Creo que mi madre me dejó la clave para encontrar los manantiales subterráneos. Agua que podría salvar todos los ranchos de la región durante la sequía». Doña Carmen sonrió, como si hubiera esperado este momento durante décadas. «Tu madre siempre decía que el mayor tesoro estaba escondido a simple vista», dijo, mirando hacia el valle que comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del sol. «Tal vez sea hora de encontrarlo». Los siguientes días fueron intensos en Valle Escondido. La noticia sobre la confesión de Joaquín se extendió rápidamente por toda la región. El sobrino de don Federico enfrentaría cargos por robo de ganado, falsificación de documentos, intento de homicidio y conspiración. Mientras tanto, Valentina se concentraba en descifrar el misterioso cuento para dormir que su madre le había contado tantas veces. En la pequeña sala de la casa de doña Carmen habían desplegado un mapa de la región sobre la mesa. «Mi madre siempre comenzaba el cuento así», explicó Valentina, pasando el dedo por el mapa. «En un reino lejano, 3 montañas hermanas custodiaban un tesoro. La mayor miraba al sol naciente, la mediana al sol del mediodía y la pequeña al sol poniente». Diego estudió el mapa con atención. «Las 3 cumbres del Cerro del Águila», señaló, «están exactamente en esa posición, este, sur y oeste». Doña Carmen asintió, sonriendo con orgullo. «Tu madre era brillante. Convirtió información valiosa en un cuento infantil que nadie más podría interpretar». Valentina continuó recordando. «El tesoro no estaba en las montañas, sino debajo de ellas, donde el llanto de la tierra formaba ríos invisibles. Manantiales subterráneos», confirmó don Federico, que había traído a un geólogo de la capital. «Si están donde creo, podrían abastecer de agua a toda la región, incluso en las peores sequías». El geólogo, un hombre pequeño con gafas gruesas, examinaba el mapa con fascinación. «Los patrones de vegetación en estas zonas», señaló varios puntos en el mapa, «son indicadores clásicos de agua subterránea cercana a la superficie». Valentina cerró los ojos, esforzándose por recordar los detalles del cuento. «Para encontrar el tesoro, hay que seguir el camino de las piedras azules hasta donde el árbol solitario extiende sus raíces sobre la tierra desnuda». Diego se incorporó de golpe. «El roble azul», exclamó. «Así llamamos al viejo árbol en la parte norte del valle. Sus hojas reflejan la luz de una manera que parece azul al atardecer y está rodeado de piedras con vetas azuladas». El geólogo guardó silencio un momento, reflexionando. «Vetas azules podrían ser indicadores de cobre, a menudo asociado con sistemas acuíferos en esta región», murmuró más para sí mismo que para los demás. «Necesito ver ese lugar». Salieron todos juntos hacia el norte del valle. Diego, aunque todavía débil por su herida, insistió en guiarlos. Valentina caminaba a su lado, lista para sostenerlos si sus fuerzas fallaban. El viejo roble era impresionante, un gigante solitario que había sobrevivido décadas de sequías y tormentas. Sus raíces se extendían visiblemente sobre el suelo, como dedos gigantes aferrándose a la tierra. En el abrazo del árbol, donde la tierra suspira, el tesoro espera ser descubierto, recitó Valentina, completando el cuento de su madre. El geólogo comenzó a examinar el terreno alrededor del árbol, tomando muestras y haciendo mediciones. Después de una hora de trabajo, su rostro se iluminó. «Increíble», murmuró. «Hay un sistema acuífero importante justo debajo de nosotros, probablemente conectado a un sistema de cuevas subterráneas. Esta formación», señaló una depresión casi imperceptible en el terreno, «es típica de lo que llamamos respiraderos naturales».
Donde la tierra suspira, repitió doña Carmen mirando a Valentina con ojos brillantes. Tu madre veía lo que otros no podían ver. Don Federico, que había permanecido en silencio, se acercó al árbol y colocó una mano sobre su tronco rugoso. Toda mi vida buscando expandir mi imperio, comprando tierras y más tierras, cuando el verdadero tesoro estaba aquí, dijo con voz quebrada. Carmen, ¿te imaginas lo que hubiéramos podido hacer juntos si no hubiera sido tan terco? La anciana se acercó y por primera vez en décadas tomó la mano de su exesposo. Nunca es tarde para hacer lo correcto, Federico. Los siguientes días trajeron equipos de perforación y especialistas en recursos hídricos. Confirmaron lo que el geólogo había anticipado. Bajo Valle Escondido yacía un extenso sistema de aguas subterráneas, suficiente para abastecer no solo el valle, sino los ranchos circundantes durante años. Incluso en sequía, Valentina y Diego observaban desde el portal mientras los ingenieros instalaban la primera bomba solar. Tu madre habría estado orgullosa, dijo Diego, tomando la mano de Valentina. Has convertido su sueño en realidad. No lo hice sola, respondió ella apoyando la cabeza en su hombro bueno. De hecho, nada de esto habría sido posible si no me hubieras encontrado atada a ese poste. Diego sonrió, besando suavemente su frente. El destino tiene formas extrañas de trabajar, como diría tu abuela. En la distancia, doña Carmen y don Federico supervisaban juntos los trabajos, discutiendo ocasionalmente, pero resolviéndolo todo con una familiaridad que solo los años pueden construir. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Valentina, observando a sus abuelos. Con ellos, con este lugar. Don Federico ha prometido crear una fundación para administrar el agua, respondió Diego. Todos los ranchos de la región tendrán acceso justo, sin importar su tamaño o influencia. Valentina asintió, satisfecha, pero notó que Diego había evitado parte de su pregunta. Me refería también a nosotros, Diego, dijo mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué pasará con nosotros cuando todo esto termine? ¿Seguirás tu camino como siempre? Diego guardó silencio un momento, mirando hacia el valle que florecía con las primeras lluvias de la temporada. Toda mi vida he estado buscando algo, dijo finalmente, moviéndome de un lugar a otro, de un trabajo a otro, siempre creyendo que lo que buscaba estaba en el próximo pueblo, en el próximo rancho. Se giró para mirarla, sus ojos reflejando una certeza que nunca antes había sentido. Pero lo que buscaba eras tú, Valentina, un hogar, un propósito, alguien por quien quedarme. Valentina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Estás seguro? No quiero ser quien te ate a un lugar si tu naturaleza es seguir el camino. Diego tomó sus manos entre las suyas. Por primera vez en mi vida, el camino ya no me llama, respondió con una sonrisa. Mi lugar está aquí, contigo, en este valle que salvamos juntos. Lobo, que dormitaba a sus pies, levantó la cabeza y ladró suavemente, como dando su aprobación. Esa noche, mientras cenaban todos juntos en la mesa de doña Carmen, don Federico levantó su vaso en un brindis. Por Valle Escondido, dijo con voz solemne, por el agua que traerá vida a nuestra tierra, y por la familia que he recuperado gracias a todo esto. Valentina miró alrededor de la mesa. Su abuela, a quien apenas comenzaba a conocer, su recién descubierto abuelo, que intentaba enmendar décadas de ausencia, y Diego, el vaquero errante que había encontrado su hogar en ella. Una familia forjada en la adversidad, unida por el agua oculta bajo la tierra. Por la familia, repitió, levantando su vaso, la que nos toca y la que elegimos. Mientras brindaban, Diego apretó suavemente su mano bajo la mesa, una promesa silenciosa de que esta vez había encontrado un lugar digno de llamar hogar. 6 meses habían pasado desde aquella noche en que Joaquín confesó la verdad sobre los manantiales subterráneos. Valle Escondido se había transformado por completo. Lo que antes era un rancho olvidado, ahora rebosaba de vida. Los pastizales verdes ondeaban con la brisa, el ganado pastaba tranquilamente en los corrales restaurados, y un moderno sistema de bombeo solar distribuía el agua del acuífero a los ranchos vecinos. La Fundación Aguas del Valle, creada por don Federico, garantizaba el acceso justo al agua para todos los rancheros de la región.
Las antiguas rivalidades habían dado paso a una cooperación sin precedentes. Incluso Rancho Grande, ahora administrado por Mateo Ochoa desde que don Federico decidiera retirarse, participaba activamente en el proyecto comunitario. Doña Carmen había vuelto a su antigua ocupación como curandera, ahora con Valentina a su lado, quien combinaba su conocimiento veterinario moderno con la sabiduría tradicional de su abuela. La clínica que habían abierto en el valle atendía tanto a humanos como a animales, y la gente venía desde lejos para consultarlos. Diego, completamente recuperado de su herida, había encontrado su lugar como capataz de Valle Escondido. Sus manos, antes inquietas por seguir siempre el camino, ahora construían establos, reparaban cercas y plantaban árboles. Por primera vez en su vida adulta, no sentía la urgencia de partir. Esa tarde de primavera, Diego le pidió a Valentina que lo acompañara a revisar la cerca sur. Lobo ya envejecido pero todavía alerta, lo seguía fielmente. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó Diego cuando llegaron al viejo poste de madera donde se habían conocido. Valentina sonrió, tocando la madera desgastada. ¿Cómo olvidarlo? No fue exactamente un encuentro romántico. Diego sacó algo de su bolsillo y lo ocultó en su mano. «Que este es el lugar donde comenzó nuestra historia», dijo, tomando las manos de Valentina entre las suyas. «No fue el mejor comienzo, pero fue nuestro comienzo», completó ella. Diego asintió, mirándola a los ojos. «He pasado mi vida corriendo, Valentina, nunca quedándome en ningún sitio lo suficiente para llamarlo hogar», dijo arrodillándose frente a ella. «Hasta que te encontré». Abrió la mano, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con una pequeña piedra azul. «Me has atado a este lugar, a esta vida que construimos juntos, de maneras que nunca imaginé posibles», continuó. «Y quiero pasar el resto de mi vida atado a ti si me aceptas». Valentina, con lágrimas brillando en sus ojos, asintió mientras Diego deslizaba el anillo en su dedo. «A veces», susurró, recordando las palabras de su abuela, «los lazos más fuertes son los que elegimos». Se besaron mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el valle de tonos dorados y rojizos. De pronto, escucharon voces y risas acercándose. Al volverse, vieron a doña Carmen y don Federico caminando hacia ellos, seguidos por María Luisa, Mateo y otros amigos que habían conocido durante esos meses. «¡Felicidades!», exclamó María Luisa corriendo a abrazar a Valentina. Diego miró confundido a Valentina. «¿Cómo sabían?». Doña Carmen sonrió enigmáticamente. «El destino tiene patrones, muchacho, y algunos son tan claros como el agua que corre bajo nuestros pies». Don Federico, apoyado en su bastón, se acercó a Diego y le dio una palmada en el hombro. «Bienvenido oficialmente a la familia, hijo», dijo con sincera emoción. «Cuida bien de mi nieta». «Con mi vida», prometió Diego. Mientras el grupo los rodeaba con felicitaciones y abrazos, Valentina miró hacia el poste de madera donde una vez estuvo atada, ahora adornado con flores silvestres que habían crecido enredándose en la vieja cerca. Lo que antes fue símbolo de traición y peligro, ahora florecía con nueva vida. Diego siguió su mirada y entendió sin palabras. Tomó su mano y la besó suavemente. «De las cuerdas que lastiman a los lazos que sanan», murmuró. «Qué vueltas da la vida». Valentina apoyó su cabeza en el hombro de Diego mientras observaban a su familia reunida, la que habían encontrado y la que habían elegido. El sol poniente bañaba el valle escondido con luz dorada, prometiendo un mañana tan brillante como el agua que corría, invisible pero poderosa, bajo sus pies. Y así, en el mismo lugar donde comenzó su historia, Valentina y Diego celebraron no el final de su aventura, sino el comienzo de muchas más por venir, unidos ya no por cuerdas de temor y traición, sino por los hilos irrompibles del amor, la confianza y un futuro tan vasto y prometedor como el valle que los había unido.